Hola, bienvenidos a nuestro diálogo semanal con Helga Sepla-Rusch, fundadora y presidente del Instituto Schiller. Hoy es 27 de septiembre de 2023. Soy Harley Schlanger y seré su anfitrión. Si tienen preguntas o comentarios, pueden enviarlos a questions@schillerinstitute.org. Helga, se reconoce cada vez más internacionalmente que la contraofensiva respaldada por la OTAN por parte de Ucrania no ha ido según lo planeado, y a medida que aumentan las bajas, se han hecho llamados a una resolución pacífica a través de la diplomacia, más llamados para eso, como instaron 4 destacados alemanes, por ejemplo, en un plan de paz publicado el 28 de agosto. Pero también hay llamados en la otra dirección a una escalada. La revista londinense The Economist pidió que se reconsiderara, diciendo que Occidente tiene que planificar una larga lucha. Y ayer mismo, el grupo de expertos real británico Chatham House hizo un podcast en el que atacaba a Occidente por un apoyo inadecuado y pedía redoblar los esfuerzos. Ahora, algunos como Gilbert Doctorow están describiendo esto como el plan B de la OTAN, es decir, que es una escalada, incluyendo el ataque a la flota rusa del Mar Negro en Crimea, que fue atacada 2 veces durante el fin de semana por misiles de Occidente. ¿Qué opinas sobre el rumbo que está tomando esta situación? ¿Washington y la OTAN están comprometidos a avanzar hacia un plan B? Bueno, es muy difícil estar 100% seguros, pero desgraciadamente todos los indicios se apuntan en la dirección de que así es, porque solo puedo destacar la propuesta que mencionaste de estos 4 alemanes. Horst Telschik, ex jefe de la Conferencia de Seguridad de Múnich y diplomático de alto rango en la época de la reunificación alemana. El general Harald Kujat, retirado, quien fuera el militar de más alto rango en Alemania y presidente del Comité Militar de la OTAN. El hijo de Willy Brandt, Peter Brandt, y el profesor Funke. Y esa propuesta dejaba muy claro esa elección. Se publicó a finales de agosto y dice que muy pronto la OTAN se enfrentará a la decisión de reconocer el hecho de que la operación militar en Ucrania fracasó y la contraofensiva de Ucrania también. Y eso deja solo 2 opciones. Una, negociaciones inmediatas para una solución diplomática, y la segunda, una escalada que rápidamente puede llevar al mundo al nivel de una catástrofe nuclear. Y luego presentan una propuesta muy detallada y adecuada de cómo podrían llevarse a cabo esas negociaciones de paz. Ahora bien, creo que esa es efectivamente la opción, y el artículo que mencionaste de Gilbert Doctorow, que está convencido de que ese plan B ya está en funcionamiento. Es decir, que el comentario general o la línea de que, ok, Ucrania perdió, pasemos a la próxima confrontación con China sobre Taiwán, que aparentemente es la discusión en Washington y en otros lugares. Que eso, sin embargo, no es lo que está sucediendo, sino que de hecho estamos viendo una escalada donde la OTAN se está preparando para hacer cada vez más el Mar Negro una zona de confrontación con Rusia directamente. Y la decisión que se informa sobre el gobierno de Biden, que van a enviar el llamado misil ATACMS, que tienen un alcance de 300 kilómetros, y luego después de eso el gobierno alemán tomaría la decisión de enviar misiles crucero Taurus, que tienen un alcance de 500 kilómetros. Por lo tanto, ambos capaces de ser de muy largo alcance en territorio ruso, en Crimea, o lo que otras áreas detrás de las líneas del frente sean. Ahí es donde parece que estamos
hubo estos ataques en Sebastopol y hasta ahora parece que Scholz sigue dudando en comprometerse de forma absoluta, pero tal y como han sido las cosas en el último año y medio, la posibilidad de que se mantenga firme y no dé permiso para el despliegue de estos misiles crucero Taurus no me inspira mucha confianza. Y es un hecho de que estos misiles de crucero se desplegarían no de uno en uno, sino que probablemente serían un grupo entero de ellos, lo que significaría que la línea de suministro de la entrega continua de estos misiles Taurus que se están produciendo en realidad en Baviera sería necesaria, y eso claramente convertiría a Alemania en una parte de guerra en el conflicto. Y si entonces las cosas se intensifican hasta ese punto, podríamos tener muy rápidamente una confrontación militar directa entre la OTAN y Rusia, con la participación de Alemania como país que suministra estos misiles. Así que creo que es mejor que la gente despierte. Esto va, en mi opinión, completamente mal. Creo que no existe el grado de movilización de la población, de la conciencia de lo peligrosamente cerca que estamos de la catástrofe. Eso se debe naturalmente a la enorme campaña de propaganda y a la desinformación de los grandes medios de comunicación. Creo que estamos en ese camino y es absolutamente urgente que la gente realmente dé a conocer su deseo de ser escuchado, que es absolutamente necesario un alto al fuego inmediato, como sugiere la propuesta de Kuyat Telchik Funkebrand, y que todo el mundo debe unirse en torno a esa propuesta, que en mi opinión es la más acertada y la más factible que se ha planteado. Y la gente puede encontrar esa propuesta en la página del Instituto Schiller, donde tenemos un comunicado de prensa sobre la propuesta de poner fin a la guerra con una paz negociada. Naturalmente, dado la tensa situación que se ha desarrollado, especialmente después de los ataques del pasado fin de semana a la flota rusa del Mar Negro, la mayoría de las preguntas que tenemos son sobre la guerra de Ucrania. Así que permíteme empezar con una de un espectador que nos ve regularmente, Menashi, que escribe sobre el artículo de Dr. Au sobre el Plan B. Tiene varias preguntas, pero la que creo que refleja otras muchas que nos han hecho es: ¿cómo puede el público en general discernir entre las fuentes de información fiables y no fiables? También me la envió alguien que preguntó: ¿podemos creer lo que escribe Seymour Hersh? Y por supuesto, Seymour Hersh parece reflejar la misma opinión que hemos visto en Dr. Au. Así que si puedes responder esas dos preguntas. Evidentemente, en una situación de preguerra, que en parte ya es una guerra real, pero que podría convertirse en una situación de preguerra a una guerra más grande. Naturalmente, la desinformación, la propaganda negra, la propaganda gris es enorme, por lo que evidentemente es muy difícil. Creo que hay que guiarse en primer lugar por la reputación de la fuente. Hay que ver si se puede verificar, comprobándola, viendo si hay otras fuentes que confirmen lo mismo. Así que es algo muy difícil. Pero ya que mencionas el artículo de Seymour Hersh, yo diría que uses tu propio juicio, porque en primer lugar, para el público, Seymour Hersh escribió un artículo en el primer aniversario del bombardeo del Nord Stream, y él había escrito un artículo el 8 de febrero que creó un bombazo total porque le atribuyó la culpa del sabotaje del Nord Stream directamente a Biden personalmente. Y ese artículo era extremadamente preciso en términos de detalle,
en términos de la probabilidad y también de los hechos. Así que naturalmente hubo todo un esfuerzo para contrarrestar eso con una ridícula historia de un yate ucraniano llamado Andrómeda, que era un velero, que según todos los expertos militares era completamente incapaz de lanzar un sabotaje tan difícil en aguas de 80 metros de profundidad. Un velero simplemente no tiene el tipo de cámara de presión para que la gente se sumerja a esa profundidad y muchas otras circunstancias improbables. Ahora, Hersh escribió un nuevo artículo que contiene nuevos elementos y debo decir que son realmente espeluznantes porque hace dos argumentos. Uno, que tiene fuentes en la comunidad de inteligencia en Estados Unidos que le dijeron que con toda seguridad Biden le informó al canciller Scholz durante la conferencia de prensa del 7 de febrero de 2022 en Washington o antes de eso, que iban a llevar a cabo la eliminación del Nord Stream 2. Bueno, esa es una acusación, pero creo que es tan grave en términos de lo que esto implica. Si eso es cierto, entonces Scholz violó completamente su juramento de cargo de proteger contra daños al pueblo alemán. No puedo decir, esto equivale a la cooperación con un ataque terrorista que está arruinando a la economía alemana a un grado que solo se está desarrollando en este momento, cuando Alemania se está reduciendo a la mitad en términos de industria. Como dije, es solo una acusación, pero es tan grave que creo que merece una investigación independiente. Esto es lo que exige China, eso es lo que exige Rusia. Muchos países del sur global insisten en ello y todavía no ha sucedido. Así que el segundo punto nuevo importante en la declaración de Hersh es la acusación de que la amenaza que Biden hizo en esa conferencia de prensa el 7 de febrero de 2022, cuando dijo, si los rusos intervienen militarmente en Ucrania, esto fue 2 semanas antes de que realmente lo hicieran, entonces destruirían el gasoducto Nord Stream. Ahora, Hersh vuelve a citar fuentes en la comunidad de inteligencia en Estados Unidos para decir que la decisión de llevar a cabo el sabotaje en realidad no tenía nada que ver con el esfuerzo para evitar la guerra, porque la guerra comenzó 2 semanas más tarde, el 24 de febrero, y luego no se tomó la decisión, sino que se le dijo al equipo que estaba a cargo de llevar a cabo este sabotaje que debía estar en espera para hacer este sabotaje cuando se diera la orden. Y eso fue determinado por el esfuerzo del gobierno de Biden de juzgar cuáles serían las repercusiones de tal operación. Y luego, finalmente, decidieron hacerlo el 26 de septiembre, después de que todo había sido preparado ya de antemano, con el fin de asegurarse de que Alemania no tuviera ninguna opción para, bajo la presión de las sanciones económicas y el aumento de los precios de la energía, que Alemania no tuviera ninguna opción de recibir las entregas de gas barato de Rusia, lo que implicaría el peligro de que Alemania cayera bajo el control de Rusia y que Estados Unidos posteriormente perdería su posición dominante en Europa. Ahora, de nuevo, esa es una acusación, pero piénsenlo. Si era cierto que tenía que ser una disuasión de guerra, y también cita a Victoria Nuland diciendo que habían tenido
repetidas discusiones severas y firmes con los alemanes para decirles que no siguieran construyendo el Nord Stream. Si es cierto que no tomaron esta decisión durante varios meses y luego lo decidieron cuando estaba claro, y recuerdo muy vívidamente que fue en un momento en que las manifestaciones en el este de Alemania y en otros lugares estaban incluyendo la demanda de abrir los gasoductos Nord Stream 1 y 2, porque los precios del gas se habían vuelto tan increíblemente caros. Y si esa fue entonces la respuesta para asegurarse de que no se hicieran esas demandas en las manifestaciones, me parece absolutamente increíble. Y dado el hecho de que Hersh en su artículo también se esfuerza para detallar las revelaciones precisas que ha hecho en su carrera y han sido publicadas en el New York Times, el Washington Post y otros de los principales medios de comunicación, creo que sí requiere una investigación. Y el argumento que hacen los chinos creo que también es muy valioso, porque dicen que si un incidente tan enorme de un ataque terrorista contra una infraestructura se sale con la suya, entonces ninguna infraestructura en el mundo está a salvo. Así que hay un interés común internacional para llegar al fondo de esto. Y esta no es una broma. Creo que es realmente un asunto muy grave y realmente me parece absolutamente increíble que el gobierno alemán haya podido haber hecho esto y que el parlamento alemán sea tan cobarde para siquiera investigarlo y que las autoridades penales alemanas, la Fiscalía del Estado, se hayan puesto a disposición para inventar una pantalla. Dado que esto es el equivalente del 11 de septiembre para Alemania y este es el tipo de acontecimientos que determinan el rumbo de un país, no se trata de un asunto ligero. Esto afecta a los intereses fundamentales de Alemania como nación en la cuestión de la soberanía, en la cuestión de la existencia como Estado industrial, por lo que solo puedo decir que deberíamos exigir una investigación imparcial y objetiva por parte de todo aquel que tenga alguna razón para hacerlo, y eso es prácticamente todo el mundo. Tenemos una pregunta de Denis de Rusia que creo que está relacionada en parte con todo el impulso a las negociaciones. Escribe que la idea de un compromiso incluiría concesiones por parte de Rusia, pero Rusia no va a devolver Crimea o el Donbass, y les preocupa que no haya habido un reconocimiento internacional de por qué se lanzó la operación militar especial. Por eso dijo, en lugar de permitir que Occidente guarde las apariencias, ¿qué te hace pensar que ese compromiso podría ocurrir? Creo que la única razón por la que lo digo es porque no hay una tercera opción. O se intensifica la guerra, que es lo que estamos viendo, o se negocia. Y la naturaleza de la diplomacia y las negociaciones es que hay que llegar a un compromiso. Y obviamente, la supuesta prehistoria de la operación militar especial, es decir, la idea de que la historia comenzó el 24 de febrero, solo un completo imbécil se aferra a ella. Y hay algunos en los principales medios de comunicación que trabajan como periodistas, eso es seguro. Pero es un hecho establecido que hay que tener en cuenta toda la historia posterior al colapso de la Unión Soviética. El hecho de que Rusia concediera la soberanía a Ucrania en 1991 se basaba en que Ucrania seguiría siendo un país neutral. Ese es un hecho que se ignora por completo. No se tratan solo de las promesas que le hicieron a Gorbachev de que la OTAN no se movería ni una pulgada al este de la frontera alemana. Eso se ha negado.
Pero también hay testigos contemporáneos que dicen absolutamente lo contrario. Pero creo que la decisión de Rusia en 1991 de permitir que Ucrania se convirtiera en un Estado soberano estaba vinculada con la idea de neutralidad. Y eso también está entre los hechos verificables. Así que creo que debe haber una revisión de toda la historia. Tiene que ser objetiva. Y luego creo que la fórmula de Minsk II es al menos un punto de referencia al que hay que volver, porque finalmente la solución tiene que ser una que tenga en cuenta los intereses de todo el mundo, y eso incluye enfáticamente a la población de Rusia, a la población de Ucrania, a la población del Donbass, a la población de Crimea. Y creo que los referendos en el futuro definitivamente tendrán que ser una parte de eso. Pero creo que la clave es que si uno se da cuenta de que estamos realmente al borde, que esto se está saliendo de control, lo que amenaza con ser el fin de la humanidad, un alto al fuego, las negociaciones incondicionales y luego el reconocimiento por ambas partes de que la alternativa es que no quedará nadie para juzgar quién era culpable y quién no, debería ser una motivación para hacer uso de la diplomacia. Ahora bien, algunas personas pueden pensar que una solución militar es el único camino. Creo que esas personas existen en ambos bandos, pero eso tiene el problema de que no funciona. Y esta vez el resultado sería que no habría un resultado para nadie, porque nadie quedaría vivo. Así que la única idea que creo que podemos tener es que haya una demanda pública. Alemania, por desgracia, camina como sonámbula hacia su propia destrucción. La gente en Estados Unidos es demasiado indiferente, no entiende lo que está pasando, no lo suficiente. Y por eso creo que la única voz posible que puede hacerse oír son los países del sur global. Porque si llega a una guerra nuclear, morirán como todos los demás. Y ellos son el nuevo gran factor. Representan la inmensa mayoría de la especie humana y creo que tenemos que conseguir que se produzca un debate y que se ejerza presión no desde Estados Unidos hacia el sur global, sino al revés. Hablando de examinar la historia, la otra gran historia, de hecho, quiero recordarles que están viendo a Helga Sepp-LaRouche del Instituto Schiller y este es nuestro diálogo semanal y todavía pueden enviar preguntas a questions@schillerinstitute.org. Así que, regresando a esta cuestión de examinar la historia, he recibido muchos correos electrónicos de nuestros amigos canadienses sobre el acontecimiento que tuvo lugar en el Parlamento canadiense, donde ante el presidente Zelensky y el primer ministro Trudeau se ovacionó de pie. De hecho, hicieron 2 ovaciones a alguien que fue descrito como un héroe de guerra canadiense y ucraniano, que resultó ser un veterano de la 14ª División de la Waffen-SS Galicia de Ucrania, es decir, una unidad nazi de voluntarios ucranianos que participaron en el genocidio contra personas especialmente de Polonia. Ahora, algunos escribieron que les daba vergüenza de que esto pudiera suceder en Canadá. Otros dijeron que mostraba un nivel de ignorancia al no saber que alguien que se presenta como un ucraniano que luchó contra Rusia en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ¿quién luchaba contra Rusia en la Segunda Guerra Mundial? Eran los nazis. Y entonces Trudeau salió hoy y dio una especie de disculpa. No realmente, pero advirtió a los canadienses que estuvieran atentos, y cito, a la desinformación rusa. Helga, ¿qué opinas de este asunto? Bueno, creo que es muy revelador y en cierto sentido es bueno porque muestra muy claramente que la satanización de Rusia y la rusofobia que se ha convertido en un odio increíble contra todo lo ruso está cegando a mucha gente
hasta tal punto de que solo porque alguien esté en contra de Rusia se le considera un héroe. Ahora, en este caso, resulta que era un miembro y se puede probar de la SS, a quien el gobierno polaco acusa de haber estado involucrado en asesinatos masivos de polacos. Ahora, el hecho de que estas cosas pueden pasar, también le hicieron preguntas al gobierno alemán por parte de un parlamentario de la izquierda sobre cosas similares en Ucrania. Y la posición del gobierno alemán es decir que no tenemos conocimiento no aceptamos estos argumentos de que haya antisemitismo o racismo. Así que lo niegan completamente. Ahora bien, si Canadá se hace de la vista gorda, si el gobierno alemán se hace de la vista gorda y el gobierno de Estados Unidos se hace de la vista gorda, los británicos sin duda. La pregunta que se plantea es, ¿qué hay en la estructura y en la composición de estos gobiernos occidentales que hace que les resulte tan fácil, tan conveniente ignorar estos hechos? Pues bien, la respuesta no es tan agradable para estos gobiernos occidentales, porque tal vez exista una afinidad entre sus objetivos y lo que representan estos elementos nazis. Creo que estamos ante el peligro del fascismo en Occidente y creo que cualquiera que no caiga en la propaganda lo verá muy claro, que si no cambiamos rápidamente, corremos el peligro absoluto, no solo de repetir el error de la Primera Guerra Mundial, caminando como sonámbulos hacia una catástrofe, sino también los horrores de la Segunda Guerra Mundial y un nuevo fascismo. No será el fascismo de Alemania de hace unos 80 años, pero si se observa lo que Occidente está haciendo con el pretexto de la democracia y los derechos humanos, si se hace un recuento honesto de lo que son estas políticas, bueno, tal vez esta cuestión del incidente canadiense inicie una revisión de la política occidental y ese sería el mejor resultado posible. Helga, aquí hay una pregunta de una persona que se describe a sí misma como una patriota preocupada. Pregunta, ¿cómo puede el canto de piezas clásicas en un coro detener a los locos belicistas de hacer la guerra? Bueno, no creo que lo haga, porque esos belicistas son belicistas y han decidido ser lo que son. Pero el propósito de la música clásica es elevar a la población general. Ahora mismo nos encontramos en una situación en la que Occidente como entidad, es decir, Estados Unidos y Europa en particular, sufren la mayor crisis cultural que pueda concebir. Es una caída en la decadencia que hace que el final del Imperio Romano palidezca en comparación. Si nos fijamos en lo que se permite bajo la bandera de la democracia y la libertad y demás, la violencia, creo que ha habido 500 tiroteos masivos en Estados Unidos en lo que va de este año. Un número increíblemente alto de muertes por estos tiroteos. Y luego, si uno mira la tasa de suicidios, uno mira la adicción a las drogas, la violencia de las bandas de narcotraficantes en las ciudades, el deterioro de la infraestructura, la barbarie que se refleja en la forma en que se trata a los migrantes, tanto en Estados Unidos como en Europa alrededor del Mediterráneo. Esta es la caída de Occidente. No se engañen. Y mi difunto esposo, Lyndon LaRouche, siempre solía decir que una sociedad que ya no es capaz de pensar de forma clásica no va a sobrevivir. Porque con la música clásica se apela a lo que hay en el alma del ser humano, que es bello, que es creativo.
que es edificante, que es elevado, que tiene todas las ideas de la humanidad. Por lo tanto, creo que la única forma de recuperar la paz y la decencia en el orden mundial es reviviendo las tradiciones clásicas de la cultura occidental. La música clásica es la clave absoluta porque es el lenguaje internacional que todo el mundo entiende. Y creo que esa elevación del espíritu humano es la precondición absolutamente ineludible para que salgamos de esto. Así que no son los guerreristas, es el resto de la población la que necesita ser elevada. Bien, con eso tengo una última pregunta para ti que puedes usar como resumen. Es de AJ del Internet. Puedes ver el final de este conflicto global. ¿Qué puede hacer la gente común y corriente para lograr la paz? He estado compartiendo la verdad, pero es difícil decir si estoy haciendo amigos o perdiendo amigos. Bueno, los que pierdes en estas circunstancias es mejor no tenerlos y ganarás otros nuevos. Creo que a pesar del peligro extremo, y creo que no debemos ni por un segundo restarle importancia, creo que hay esperanza. Por ejemplo, el gobierno chino acaba de publicar ayer un documento sobre su concepto de una comunidad mundial de futuro compartido, propuestas y acciones de China. Esta es una idea que ha usado Xi Jinping, creo que desde el 2013, y ha sido elaborado en varios discursos y demás. Y ahora ha producido un documento de casi 40 páginas que todavía no he leído en su totalidad, pero por lo que he leído puedo decir que es realmente muy esperanzador, porque afirma de manera muy enfática que la idea del nuevo sistema, que consiste en organizaciones como la Organización de Cooperación de Shanghái, la Iniciativa de la Franja y la Ruta, el nuevo sistema económico, está abierto a todo el mundo, enfáticamente. No pretende sustituir a Occidente ni competir con él, sino que es una invitación que se hace a todos los países a trabajar juntos por un futuro compartido de la humanidad. Y creo que eso es muy importante, que se haga esta propuesta con tanta fuerza por parte de los chinos en este momento de grave peligro, porque hace que la geopolítica sea obviamente una mentira, porque la geopolítica se basa en la idea de que siempre tendrás que defender tus intereses contra los intereses de otro. Y esa es una condición bestial. Ya hace varios años hice mi propósito de año nuevo llamando a que se acabara de manera absoluta con la geopolítica, ya que es un gran mal. No, lo que tenemos que hacer es pasar a un nuevo paradigma en el que las relaciones internacionales se den entre estados iguales y soberanos, en el que cada estado respete la soberanía del otro, no interfiera en los asuntos internos del otro país, respete sus diferentes caminos. Las diferentes culturas tienen diferentes ideas de cómo quieren organizar su estado y se les debe permitir hacerlo. Está claro que la idea de imponer la democracia con cañones y portaaviones simplemente no ha funcionado. Fíjense en Irak, Afganistán, Siria, Libia. La tragedia de Libia, que ahora está sufriendo esta disque catástrofe natural, que no fue una catástrofe natural, porque si la OTAN no hubiera bombardeado las presas que fueron reparadas por Gaddafi y que se suponía que iban a ser restauradas y reparadas, cuyo trabajo se había detenido por completo desde el asesinato de Gaddafi en 2011, obviamente. Podría seguir durante mucho tiempo. La idea es que las guerras intervencionistas no funcionan. Tenemos que avanzar a un sistema de respeto de la soberanía de
todos y cada uno. Y la idea del dominio de un país se acabó. Ese ha sido el gran tema de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde muchos líderes de países que no son tan fuertes, sin embargo, dijeron que la idea de que un país puede mangonear a otros se acabó y exigimos un nuevo sistema de relaciones igualitarias, de relaciones internacionales basadas en la Carta de la ONU, basadas en los 5 principios de coexistencia pacífica. Y yo tengo mis propias ideas. Escribí los 10 principios para una nueva arquitectura internacional de seguridad y desarrollo que realmente insto a todo el mundo a leer y distribuir y hablar de ello, porque nos encontramos en una encrucijada de la historia humana en el que o damos ese salto o no vamos a sobrevivir. Así que sean felices y colaboren con nosotros. Helga, sé que hablo en nombre de muchos de nuestros espectadores al agradecerte que nos hayas acompañado. De hecho, hay un correo electrónico de uno de ellos que dijo: dile a Helga, gracias por tu optimismo. Escucharte cada semana me levanta del suelo y me inspira a intentar de nuevo hablar con mis amigos cabezas huecas. Así que con esto, Helga, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene y mientras tanto, vuélvanse activos con nosotros.